Amén, Señor. Amén. Pueden pasar, tomen asiento, por favor, amados. Quiero mencionar algo, hermanos. Esta mañana tuvimos un culto muy maravilloso, muy hermoso. Pero si hay algo que me anima mucho es la reacción del pueblo del Señor. Y se superaron las expectativas de lo que se hizo esta mañana. Verdaderamente, este es un pueblo que ama a Dios, que entiende la visión, que entiende el propósito. Y gracias a Dios, hermanos, porque hemos empezado a hacer trabajo extra para poder, hermanos, a afrontar el nuevo proyecto que viene. Este nuevo proyecto, hermanos, se va a tomar la decisión en las próximas 2 a 3 semanas. Esta semana hay negociaciones y, hermanos, estamos en las manos del Señor. Pero quiero agradecer por la reacción del pueblo, de cómo lo hacen. Hemos formado grupos, hermanos, de damas con algunos varones que les están ayudando. Y gracias a Dios porque lo han hecho muy bien. Obviamente hay algunas dificultades técnicas, ¿verdad? Porque pues es muy obvio que es algo nuevo, que no lo habíamos hecho, pero que ahora lo estamos haciendo. Y hermanos, lo hicieron muy bien. Así que gracias a Dios por ello. Los grupos son 5 o 6 grupos, hermana Alma, 5, ¿verdad? Son 4 ahorita. Queremos que pero más misiones, ¿no? Son 4, total son 5 y tal vez quisiéramos que se llegaran hasta 6 grupos. La razón de ello es para que una vez cada 6 semanas o una vez cada mes y medio, esa es la idea, que una vez cada mes y medio ese mismo grupo participe y lo hagan con muchas ganas, con mucho amor, con mucho esmero, con pasión. Si cada semana tenemos las mismas personas, hay cansancio, hay fatiga, hay fastidio, hay, hermanos, desesperación, hay frustración. No se puede, hermanos. Pero si los grupos lo hiciesen cada 4, 5, 6 semanas, cada 2 meses, hermano, la gente lo hace con ganas, con amor, con mucha delicadeza. Y le da muy buen servicio a las personas quedan agradadas, quedan contentas, satisfechas, hermanos. Entonces esto se va para arriba aún más. Entonces, hermanos, aprovechando las condiciones que tenemos, las instalaciones, pues yo creo que sí podemos, hermanos, mover este talento que se está moviendo, que comenzó el día de este domingo por la mañana y se va a llevar a cabo durante los siguientes meses. No sé, a lo mejor ya se queda hasta que terminemos con el proyecto, hermanos, que viene. Sus oraciones van a ser importantes, hermanos. Esta es una semana crucial, es una semana, como le digo, de negociaciones, de información que va y viene, de ofertas, de rechazos de ofertas, etcétera, etcétera. Así son todas las negociaciones. Entonces necesitamos que usted sea participante con oración. Les invito a que sean parte de este proyecto con oración, hermanos. Oren al Señor. También les pedí a los hermanos en la mañana que sean fieles, que sean participantes. No se trata de, cuando hablamos de proyectos donde se tienen que gastar o mover millones de dólares, que estemos esperando a que haya una persona o 2 o 3 personas pudientes que ellos hagan o ellos aporten o ellos resuelvan el problema. No, porque simple y sencillamente no los tenemos. Lo que la iglesia tiene es unidad, es que cada miembro participa, es fiel y es disciplinado y trabaja y se esfuerza y hace conforme a sus posibilidades, sin tener que andar, hermanos, ni trayendo esto a cuentos tristes o andarle queriéndole sacar dinero a la gente. No, hermano, no. Simple y sencillamente, como la palabra de Dios nos enseña, diezmos y ofrendas. Entonces, hermanos, esto hace que el pueblo junto, unánime, podamos y tengamos la capacidad de poder hacer lo que tenemos como proyectos por enfrente, hermanos. Entonces, les encargo mucho sus oraciones, su participación, su fidelidad. Hermanos, use el sobre, trabaje, esfuércese. Si quiere participar en alguno de los grupos, véase conmigo y lo paso con la que está encargada ahorita
la hermana Blanca Sánchez, ella es la que me está ayudando con la organización y todo esto que estamos haciendo. Y luego si quiere participar, varón, en algo del trabajo, pues véase también con el hermano Gregorio, le puede dar información de qué es lo que estamos haciendo, hermanos. Así que ahí vamos, ¿verdad que sí, hermanos? A ver cómo nos va. Yo prefiero trabajar, yo prefiero, hermanos, hacer las cosas y tal vez fracasar, que haberme quedado con las ganas y no saber qué hubiese pasado si lo hubiésemos hecho. Entonces, vamos a aventarnos, amén. Si después llegan a arrestar al pastor porque se metió en un problema, pues hermanos, ahí le encargo que vaya y me visite, amén. Mire, ya hemos hecho esto anteriormente. Cuando adquirimos la propiedad de aquí, hermano, fue un reto bien grande y verdaderamente Dios nos sacó adelante, Dios nos honró. Pero hermanos, no hay que tenerle miedo. Nada trajimos y nada nos llevamos, amén. Mejor lo intentamos. Hasta aquí Dios no nos ha dejado. El Señor siempre nos ha respaldado y hermanos, así lo vamos a seguir creyendo. Así que pues viene un proyecto bastante grande, hermanos. Vamos a ver cómo nos va. El Señor nos ayude. ¿Se pierde el sueño? Sí, yo lo he perdido en los últimos días. Se pierde el sueño, pero Dios, hermanos, nos va a ayudar y nos va a dar paz para que salgamos adelante. Muy bien, Marcos capítulo 14, versículo 26 al 31. Quería compartirles esto, hermano, y gracias por su fidelidad, gracias por su participación. La semana pasada en este servicio se dio un reporte financiero. Los que estuvieron lo miraron. Estuvo muy bien, hermanos, vamos muy bien, hemos avanzado, hemos crecido. Y creo yo que sí estamos listos para el siguiente paso, hermanos. Entonces, sigan fieles, por favor, amados. Muy bien, hoy vamos a hablar, hermanos, sobre la negación de Pedro. ¿Alguna vez le ha negado usted al Señor, hermanos? ¿Alguna vez ha fallado? Yo creo que no hay nadie, ningún creyente que no le haya fallado al Señor en alguna forma, en alguna ocasión, en alguna situación. Hermano, si somos honestos, vamos a reconocer que en algún momento de nuestra vida cristiana le fallamos al Señor. Dios nos dijo que hiciéramos algo y no lo hicimos. Dios nos abrió una oportunidad para ser participantes de su obra y nos negamos. O en algún momento, hermanos, las emociones nos ganaron. En algún momento el desánimo, la frustración, el cansancio nos ganó y abandonamos su obra, o le dejamos de servir, o nos descuidamos. Tantas cosas pasan, hermano, tantas cosas pasan. Y Pedro es un claro ejemplo de lo que nos puede pasar o lo que ya hemos pasado algunos de nosotros. Y no estoy hablando de volver al mundo, hermano, no estoy hablando de irnos al pecado. Sencillamente que no fuimos correctos, que no fuimos obedientes en algún momento de nuestra vida, hermano. De eso hablaremos. Marcos capítulo 14, versículo 26 al 31. La palabra de Dios nos dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Versículo 27. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. ¿Se recuerda lo que pasó la noche en que Cristo fue arrestado? Ya el Señor les había dicho: voy a ser arrestado y puesto en mano de pecadores. Ya el Señor les había dicho: voy a morir, voy a ser crucificado. Ya el Señor les había advertido. Ya el Señor les dijo: voy a resucitar al tercer día. ¿Se recuerda? Que ya el Señor les había dado información. Pero por alguna razón, en ese momento de caos, de crisis, de persecución, de confusión, los discípulos se perdieron. ¿Le ha pasado alguna vez que en los momentos difíciles de confusión, de crisis, de dificultades, de angustias, en algún momento se pierde? Pierde la noción espiritual, pierde la brújula espiritual, dejó de ver a Dios, se concentró en el problema, fue inquietado, fue, hermanos, frustrado, se sintió incómodo, se desvió
desvió sus ojos, hirieron al pastor y las ovejas fueron dispersas. Versículo 28. Pero después, fíjate aquí donde lo que está diciendo, que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. O sea, yo los voy a dirigir, dice el Señor. Versículo 29. Entonces Pedro le dijo, siempre tenía que ser Pedro, bendito sea Dios. Y eso es lo que tenemos en la iglesia, muchos Pedros, muy fieles, pero también muy emocionales, digan amén. Eso, va. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy en esta noche, otra vez, de cierto te digo que tú hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me vas a negar 3 veces. Mas él con mayor insistencia, pongámosle enfoque, énfasis a lo que Pedro está respondiendo. Con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo. Otra vez, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos le decían lo mismo. O sea, cuando oyeron a Pedro decía, ay, pues yo también. Señor, cuando vengan a arrestarnos, que nos maten a todos, todos o nadie. No es cierto. ¿Verdad que no es cierto? Es muy fácil comprometernos, es muy fácil prometer, es muy fácil decir ahí voy a estar, es muy fácil, hermanos, dar algo de los labios hacia afuera. Pero cuando llega el momento, cuando llega la crisis, cuando llega la dificultad, cuando llega la persecución, ahí se revela verdaderamente el corazón de las personas, amados. ¿Cuántas veces te han prometido que van a estar contigo? ¿Cuántas veces te han dicho, ahí voy a estar, no te dejaré, no te voy a desamparar, somos amigos, yo te voy a ayudar? Y llegó el momento y te quedaste solo. ¿Te ha pasado o no? Bienvenido al grupo. Marcos capítulo 14, versículos 66 al 72. Démosle unas cuantas páginas hacia adelante a su Biblia hasta el versículo 66 del mismo capítulo 14 del mismo Marcos. Estando Pedro, versículo 66, abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, o sea, ya ve, en el patio estaba la llamaradita ahí, rica, dice, mirándole dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él, ¿qué? Él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y de qué tremendo, no, ese amigo ni lo conozco, quién sabe quién será. Caminaste con él 3 años, te comprometiste, unas horas atrás le acababas de decir que te ibas a morir con él. ¿Aló? Y ahora le estás diciendo, no hombre, ese amigo yo quién sabe quién será. Bendito sea el Señor. Cuidado con lo que decimos, cómo nos comprometemos. Dice la escritura, mas él le negó diciendo, no le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Versículo 69. Y la criada, briéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Hay que recordar, hermanos, que si había algún problema racial, era entre los de Judea y los de Galilea. Galilea, ¿cómo se le conoce? Galilea de los gentiles, ¿se recuerda? Y los judíos no podían tener comunión ni tenían relación con los gentiles. Entonces en Galilea había mucho judío, pero por la comunidad se relacionaban mucho con los gentiles. Entonces hay modismos, como en México. ¿Cuántos son chilangos aquí? A mucho orgullo, ¿no? O como yo, chihuahuenses, muy norteños, golpeados a la hora de hablar, ¿verdad? Así, eso fue la identificación. Eres un Galileo, eres una persona
que se asimila mucho a los gentiles. Se te nota que no eres. Por lo tanto, si eres de allá, tú eres del Nazareno, tú eres del Galileo, tú eres de ese Cristo. O sea, se delataba literalmente lo que este hombre era. Continuamos, estoy explicando nada más el texto, hermano. Entonces dice aquí la escritura, versículo 71, él comenzó a ¿qué? A maldecir y a jurar. Oiga esto, no conozco a ese hombre de quien habláis. Versículo 72. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Otras escrituras, los otros evangelios, Marcos y Mateo, discúlpeme, Lucas y Mateo, dicen que lloró amargamente, con dolor. Sí, porque el que es de Dios, cuando falla, se siente mal. Eso es, hermano. Mire, hay gente que falla, hay gente que declina, hay gente que niega, pero su conciencia como si nada. Como si nada, hermano, como si, hermanos, algo pasajero sucedió y ni modo. Pero hay gente que ama tanto a Dios que el día que falla se siente tan mal que hasta la amargura nos toma en el lloro, hermanos, porque amamos tanto al Señor que nos duele el haberle fallado. ¿Me están siguiendo, santos? Ahora, hablemos un poquito de esto. Pedro, ¿verdaderamente era cobarde? Hay que pensar un poquito en esta situación, este momento, esta condición, porque en algún momento todos hemos experimentado algo similar. Hemos estado en los zapatos de Pedro. Ahora, ¿Pedro era cobarde? Muy buena pregunta, ¿no? ¿Se acobardó en ese momento? Es una persona que verdaderamente el miedo se apoderó de él. Hay que recordar que nadie más era más intrépido, más aventado, más agresivo, más expuesto, el que siempre aparecía enfrente como Pedro, hermano. De todos, este era. Y es que ahí es donde a veces nos asimilamos tanto a él. Nos es fácil decirlo, nos es fácil expresarlo, pero a veces difícil cumplirlo. Ahora bien, ¿se recuerda usted, por ejemplo, cuando Cristo caminó sobre las aguas? ¿Quién fue el primero que dijo: si eres tú, manda que yo vaya? Y le dijo al Señor: pues ven, camina. Y Pedro dice que se baja y comienza a caminar. Ahora, ciertamente se hundió, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque dejó de ver a Jesús y comenzó a observar y a dejarse atrapar por la tormenta que en ese momento había en el lago o en el mar de Galilea, como usted quiera llamarle. ¿Estamos entendiendo, santos? Comienza a hundirse. Cuando comienza a hundirse, hermanos, el Señor lo toma, se hacía de él, dice la escritura, y dice que después lo reprendió. Ahora, yo no dudo que los demás discípulos le hayan dicho: ajá, te reprendieron, ajá. Pero también Pedro dijo: sí, ajá, pero yo fui el único que caminó sobre el agua. ¿Me están entendiendo? Que a veces lo aventado es bueno, no más que a veces no sabemos medir qué tan aventados somos, cómo debemos de hacer las cosas para no desbocarnos y para no comprometer algo que no podemos cumplir. Entonces Pedro era de esos. Ahora, cobarde no era. Y en ese momento tomó mucha valentía porque sus ojos estaban puestos en Cristo, ese que caminaba sobre el agua. Si él puede, yo puedo. Si él me dice que vaya, yo voy. Pero hubo un descuido. Ahora, ¿se recuerda cuando Cristo hizo la pregunta más esencial y gloriosa que les pudo haber hecho a sus discípulos? Cuando Cristo les dijo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién soy yo?
Y luego contestan y comenzaron a decir, unos que Elías, otro que profeta, otro que esto, otro que el otro. Y luego les dice el Señor, pero ¿qué dicen ustedes que soy yo? Porque aquí lo que importa no es lo que la gente piensa, sino lo que ustedes piensan, los discípulos de Cristo. ¿Y quién es el que habló? Pedro. ¿Y qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo el Señor? No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y tú eres Pedro, ya sabe, la roca, etcétera, etcétera, que después explicaremos eso. ¿Quién fue el que habló? Pedro. Entonces, de cobarde no tiene nada. Pero hay momentos en que las circunstancias y las situaciones nos atrapan, hermano. Si usted se recuerda, por ejemplo, en el momento que fue arrestado Cristo Jesús, Juan capítulo 18 versículo 10, se lo leo. Cuando Cristo era arrestado, dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada. ¿Qué andaba haciendo Pedro con una espada? Ay, calla. ¿Qué anda haciendo usted, hermano, con armas? Es que soy republicano. Ah, está bueno, entonces dele. Ahora, por favor, no me malinterprete, ¿ok? Si usted quiere tener, está bien, yo no tengo problemas, nomás que yo no las tengo y no las uso tampoco. Nunca he disparado un arma, no me interesa, no me gustan, no simpatizo yo con las armas, hermanos, ¿verdad? Y una vez me reprendió un hermano y me dijo: ¿y qué vas a hacer cuando alguien se meta a tu casa y quiera robarte y quiera matarte? ¿Vas a sacar la Biblia? Pues sí, es lo único que tengo. Ahora, si Dios no me puede proteger de eso, entonces ¿qué clase de Dios tengo? Pero bueno, si usted tiene ahí su escopeta, pues está bien, hermano. O su R15 o su está bien, no, por mí no se preocupe. Nomás le estoy diciendo. Ahora la pregunta es: ¿qué andaba haciendo Pedro con una espada? ¿Sería que ya sentía que iba a venir un arresto? Ahora, él había dicho: Señor, si he de morir contigo, muero contigo. Recuerde que Cristo le dijo: guarda tu espada, porque el que vive por la espada o mata por la espada, ¿qué? Morirá. Entonces mire la mentalidad de este varón. Ahora dice, hermano, que la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, dice la escritura. Y el siervo se llamaba Malco. Ahora quedó sordo. Pobrecito, hermano. Le sacó y rápido se les echó encima, hermano. Reactivo. El Señor lo reprende y dice: guarda tu espada, que no sabes que yo puedo traer una legión de ángeles. Este es el propósito de Dios. Mi vida nadie me la quita, yo la doy por vosotros, había dicho el Señor. Pero a veces no oímos la voz de Dios, no atendemos a los detalles de las escrituras, del texto. Somos como Pedro, reaccionamos, accionamos en emociones. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Y le corta, y el Señor, con tanto amor, tomó la oreja que se le cayó con todo y arete y se la volvió a poner, hermano. Qué lindo, cuánto amor y cuánta nobleza en ese momento, hermano. Ahora, ¿cómo llegaron? Llegaron con armas, con palos, llegaron todos con una turba y el Señor Jesús les dice: tanto tiempo estuve con vosotros en el templo y no me arrestasteis. Ve, hermano, propósitos de Dios. Ahora encontramos la iglesia de los Hechos. En la iglesia después del Espíritu Santo, hermanos, dicen los teólogos que fue Jacob el que tomó el pastorado principal de la iglesia. Pero Pedro era uno de los principales también, obviamente, como su llamado. Ahora, se menciona más Pedro que Jacob, porque Jacob era el de la iniciativa. Bajó el Espíritu Santo, comenzaron las críticas: estos están borrachos. ¿Y quién fue el primero que se puso de pie y dijo: cálmense? No, ¿qué les pasa? Aguanten. ¿Cómo estos no están borrachos? Es mediodía apenas, todavía no empieza la fiesta. Así les dijo, ¿no? Y luego les dijo: estos están llenos del Espíritu Santo, conforme lo dijo el profeta Joel. Y después aquellos que él les tenía miedo,
Ahora los reprende ahí en Hechos capítulo 2 versículo 36 diciéndoles: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Los confrontó, hermano. Ve, Pedro siempre ese ímpetu, esa inquietud, esa forma. Pero entonces, hermano, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Son descuidos, hermanos. Son descuidos. No es que había un plan, no es que había una determinación de negarlo, era descuido. Déjeme entrar en este punto aquí, a ver si me entiende, hermano. Ya lo había explicado anteriormente, pero es muy bueno que lo escuche. ¿Cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? Los dos fallaron, los dos traicionaron, los dos negaron. Ahora, hay doctrinas que a fuerzas quieren meter a Judas al cielo. ¿Sabe por qué lo quieren hacer? Porque hay gente que se comporta como se comportó Judas. Porque dice la escritura que cuando aquella mujer trajo aquel perfume y lo rompió y derramó el perfume y se llenó la casa, ¿se recuerda? Uno de los que dijo eso fue Judas. Porque se desperdicia. Y luego dice, no porque le importaran los pobres, sino porque sustraía. Quiere decir que el hombre ya había robado y ya había sustraído. ¿Y a poco cree que el Señor no sabía que era tranza? Ahora, como hay mucho cristiano tranza y ladrón, ¿qué es lo que hacen? Quieren justificar a Judas y meterlo al cielo, porque si Dios pone a Judas en el cielo, me va a poner también a mí. Cuidado, cuidado con esas doctrinas de demonios, hermano. Dice Cristo, no se me perdió ninguno, sino el hijo de perdición. Pero ¿cuál es la diferencia entre Pedro y Judas, hermano? Muy sencillo. Uno tenía arrepentimiento, ese es Pedro. El otro tenía remordimiento, ese es Judas. Hay una gran diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. El remordimiento es como un cáncer que te calcome, te deprime, no te libera, te atrapa, te lleva al suicidio. Que eso fue lo que hizo Judas. Los dos lloraron, los dos se angustiaron, pero uno se angustiaba de remordimiento, el otro se angustiaba en arrepentimiento. Ahora, ¿cómo llega el remordimiento y cómo llega el arrepentimiento? Esto es muy importante que lo entienda, hermano. Cáptelo, por favor. Bien importante, póngame atención a lo que le voy a decir. Hay un pecado que es el pecado reactivo y hay otro pecado que es el pecado intencional y premeditado. Yo le voy a hacer una pregunta de conciencia. ¿Está usted planeando adulterar el día de mañana? ¿Está usted planeando robarse algo de la compañía para la cual trabaja? ¿Está usted planeando hacerle un mal a alguien porque le cae mal? ¿Aló? ¿Alguno se quiere descontar al pastor? Porque ya se las debe de varias. Ese es el pecado intencional, premeditado. Observe Judas. Judas fue delante del Sanedrín y le dijo: ¿qué me dan si se los entrego? ¿Qué hubo ahí? Una negociación, como la que vamos a hacer esta semana. No se crean. Ese es otro rollo. Una negociación. Te ofrecemos tanto si tú haces esto. Observe esto. El Señor Jesús dice: llegó la Pascua.
voy a ser ya arrestado, voy a ser latigado, voy a ser puesto en vergüenza ante la religión y los políticos, la sociedad. Pero antes que eso, nos vamos a reunir. Vayan y prepárenme la cena, la Pascua. ¿Se recuerda, hermano? Después hablaremos un poquito de eso porque está bien bonito el tema de la Pascua del Antiguo Testamento con la Pascua del Nuevo Testamento. Lindo, hermanos, eso. Ahora, se reúnen, están comiendo la última cena. Y se comienza a angustiar y dice: alguien me va a entregar. Juan, el discípulo, ¿cómo dice la escritura? El discípulo ¿qué? Amado. Recargado sobre su hombro le dice: Señor, seré yo. Ve cómo ve a gente preocupada por las palabras de Cristo. Alguien va a traicionar. Y cuando se oyen esas palabras, sale un discípulo diciendo: Señor, que no vaya a ser yo. Preocupado. ¿No es esa tu preocupación? El de no fallarle a Dios, el de no ir a cometer un error. Por eso es que el día que lo cometes con quebranto, con arrepentimiento, le dices: Señor, perdóname, perdóname. Pero Judas no. Y el Señor dice: alguien va a mojar su pan en mi plato y lo va a comer. ¿Y qué hizo Judas? ¿Y qué le dijo el Señor? Ve y haz lo que tienes que hacer. Tremendo. Nadie sabía lo que estaba en la conversación que había entre Cristo y Judas, hermano. Nadie lo identificaba, nadie entendía. Pero Cristo sabía y Judas sabía. Y Judas se levanta y se fue. Y algunos pensaron: es que tiene que llevar una ofrenda para los pobres, es que tiene que ir a administrar aquello, es que tiene que ir a cumplir alguna orden del Señor Jesús. Y fue todo premeditado, todo intencional. Esa es la gran diferencia entre remordimiento y arrepentimiento, hermanos. En que nuestro pecado nada tiene que ver con premeditación. Nada tiene que ver, hermano, con la intención de hacer el mal. Sencillamente somos emocionales y reactivos. ¿No te has enojado? ¿No te has frustrado? ¿No has tomado decisiones, conclusiones, diciendo: esto ya no funciona? Les voy a decir algo aquí entre nos. No le voy a decir a nadie. Está grabado, ¿verdad? Pero ha sido algunos años de silencio. Estaba yo mirando los planos del proyecto. Son del 2012, 2013. Hace 8 o 9 años que teníamos ese proyecto, hermanos. Y que se frustró. Porque nos faltaba tan poquito para alcanzar el nivel. Y esos años se vuelven tan difíciles porque el que es visionario, el que es trabajador, el que es esforzado se pregunta: bueno, ¿qué sigue? Hay que hacerlo, hay que trabajar, hay que visionar, Pero hay ocasiones en que Dios te dice: detente. Y cuando Dios te dice detente y estás en inercia, estás sin la ocupación, sin la presión, sin el trabajo, sin el esfuerzo, comienza a decaer tu espiritualidad. Porque aquí entre no le vaya a contar a nadie: la carga hace andar al burro. ¿Aló? ¿Por qué oras tan fervientemente? Porque tienes necesidades. ¿Por qué trabajas tanto? Porque tienes una visión. Pero cuando se acabó la visión, cuando se acabó la presión, ¿qué sucede entonces? Te apaciguas, te calmas, te conformas.
Y estar en la conformidad y en la pasividad es peligroso, muy peligroso. Eran momentos muy tensos, pero esos momentos tensos mantenían los propósitos y la voluntad de Dios caminando. En medio de circunstancias difíciles, Dios está contigo. No se te olvide. Pero eso sucede, hermanos. Entonces vienen los descuidos. Entonces viene la falta de la pasión y del deseo por hacer la obra del Señor. Y luego viene la premeditación de hacer cosas incorrectas. ¿Me están siguiendo, hermanos? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Pedro y Judas? Que uno lo preparó, uno lo anticipó, uno lo buscó, uno lo formó, tuvo la iniciativa, tuvo la proyección, trabajó para hacer el mal. El otro en un momento dijo: no, Señor, yo estaré contigo. Pero cuando llegó el momento, se dio cuenta de que las emociones lo habían traicionado, de que se había desenfocado, que había dejado de ver a Jesús. Entonces la circunstancia lo tomó. Y ahí es donde el amor de Dios entra, hermano. No es que hayas fallado, no es que hayas hecho algún mal, es que fue un descuido. Te descuidaste y fallaste. ¿Aló? No, pues yo nunca fallo. Yo me muero con usted. No es cierto. No es cierto. ¿Sabe por qué falló 3 veces Pedro? Porque se soltó de la mano del Señor. Pero ¿sabe por qué Cristo lo restableció a Pedro? Porque el Señor nunca lo soltó de su mano. Ponga esto en su corazón, hermano. Tú te puedes soltar de la mano del Señor, pero el Señor nunca va a soltar tu mano. Eso es lo maravilloso del Dios al cual servimos. Dios de misericordia y de bondad. Y Dios sabe que no fue tu intención. Y Dios sabe que no fue, que no deseabas. Pero el descuido te atrapó. Y hubo el resbalón. Y abandonaste por un momento. Y dudaste. Te comenzaste a hundir. Fuiste reprendido por el Señor. ¿Alguien me está oyendo, hermanos? Lucas capítulo 22. La misma escritura que leímos al principio, pero ahora desde el lente de Lucas. Capítulo 22, versículo 31 al 34. Ya los voy a dejar ir porque ya siento que hay tensión de allá para acá. Lucas 22, 31. Lucas capítulo 22, versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, ¿por qué repite su nombre? Porque quiere capturar su atención. Le está diciendo: pon atención a lo que te voy a decir. He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Esta palabra zarandear quiere decir sacudir con violencia. Hay momentos en la vida donde las situaciones, circunstancias nos sacuden de tal manera, hermano, y con tal violencia, nos estremecen, hermano. Aleluya. Y esos momentos nos hacen cuestionar nuestra fe. Nos hacen preguntarnos si andamos bien. Yo le hago la pregunta: ¿ha estado usted en algún momento en el valle de sombra y de muerte? Que David designaba, que David enseñaba
proclamaba en su salmo: valle de sombra y de muerte. Cuando todo está oscuro, hay confusión, mi líder, mi Dios, mi Señor, el que yo le dije: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahora yo estoy siendo testigo que está siendo azotado, avergonzado. Pero no entendían la proyección divina, hacia dónde iba todo esto. Entonces el Señor Jesús le anticipa a Pedro: el diablo te va a zarandear. ¿Qué si yo le digo a usted: el diablo se lo va a zarandear, se lo va a sacudir violentamente? ¿Cómo reaccionar? Ave María Purísima. Reacción, reacción. Versículo 32. Pero yo, dice el Señor, pero yo, hay que ponerle atención al texto, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Ahora, ¿falló o no falló? Sí falló. Sí falló. Fueron sacudidas sus emociones, su idealismo, su fe, su convicción. Dudó. Pero dice la Escritura: cuando tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Quiere decir que detrás de toda esta situación, detrás de toda esta circunstancia, de esta falla, todavía había un propósito divino. ¿Fallaste? ¿Negaste? ¿No cumpliste tu promesa? Detrás de todo esto, porque te dolió, te debió haber dolido, porque no le fallaste a los hombres, le fallaste a Dios. Y tienes una conciencia espiritual, y en tu corazón amas a Dios con toda tu alma. Y el Espíritu Santo te redarguye y te dice: no lo hiciste, ingrato. Pero detrás de toda esta situación adversa y de tanto dolor y tanta angustia, aparece una luz brillante que dice: es propósito divino. Porque voy a usar tu carácter, porque voy a usar tu fuerza, porque voy a usar tu ímpetu, porque voy a usar tu forma inicua de actuar para transformarla en una forma santa. Y ahora lo que tú has experimentado te va a forjar el carácter de tal manera que ahora no solamente tú vas a estar firme, pero vas a afirmar a tus hermanos. Todas sus experiencias de Pedro, la caminada sobre el agua, la confesión, los pleitos que tuvieron, todo eso le ayudó para convertirse en el Pedro, en el gran Pedro, que pudo animar a otros y enseñarles a otros a no cometer los mismos errores que él cometió, a servir y amar a Dios con toda su alma y todo su corazón. Tremendo hoy mensaje. Digan amén, Pedros. Sí, pastor, ahí vamos a estar. Oh, no es cierto. No es cierto. Pero detrás de todo ello, por eso yo le digo al pueblo y a los líderes: sean pacientes. Sean pacientes.
Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice la Escritura, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, pensando que en algún momento tú también puedes caer. Un poco de misericordia. Por eso a veces el pastor se enojan con él, porque le tiene mucha paciencia a la gente. Ahora, no soy yo, es Dios, porque si por mí fuera ya les hubiera cortado la cabeza a todos. Pero Dios les ama tanto que, pues que, amén. Y Dios dice, tenles paciencia, van a mejorar, se van a afirmar, van a estar ahí, se van a comprometer, le van a echar ganas. Y yo le vuelvo a decir al Señor, ¿estás seguro que con estos? Y Dios me dice, sí, con estos. ¿Estás totalmente seguro? Sí, estoy seguro. Porque ese es el Dios que servimos, hermanos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso está en primera de Juan capítulo 1 versículo 8. Y el capítulo 2, luego ahí enseguidita dice, hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Si fallaste, si fuiste emocional, si negaste, si cometiste error, no hay nada más grande que la misericordia y la gracia del Señor y la oportunidad de volver a empezar o volver a envolverse o volver a participar. Y la iglesia tiene ese carácter de darle oportunidad, de perdonar y de ayudar. Amén, Pedros. Métase, hermano, envuélvase, participe. Si falló, está bien, hermano, no se apure. Dios ya lo perdonó. Lo importante es que le haya dolido y que se haya arrepentido y que no esté viviendo en remordimiento, porque ese es un suicidio espiritual. Amén. ¿Qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios por su gracia y su misericordia? Así, pónganse de pie, santos. Señor, eterno Dios, maravilloso Señor, perdona nuestras faltas, nuestra negación, Señor. Perdona, Señor, nuestra iniquidad. Si decimos que no hemos pecado, mentimos, así dice tu palabra, Señor. Por lo tanto, hoy reconocemos que somos faltos, pero apelamos a tu gracia, Señor, a tu misericordia. Y aunque en algún momento el enemigo nos tome para zarandearnos, para aguijonear, para golpear nuestras vidas, detrás de toda esta situación adversa siempre está tu restauración, Señor. Siempre está tu perdón y tu amor y tu misericordia. Siempre está tu poder que nos levanta, tu gracia que nos ayuda. Padre, restaura, Señor, levanta a tu pueblo que te ama y que te sirve. Tócalos, Dios. Aquellos que están heridos, hay aquellos que están enfermos, dolidos, caídos. Restáurales, Padre, restáurales. Son tantos los hermanos, tanta la gente que en un momento te servía y te amaba, pero por alguna situación, alguna circunstancia, algún proceso, algún suceso, Señor, el desánimo los tomó y abandonaron, Señor, tu compromiso contigo.
y hoy se duelen en el corazón y están heridos y están caídos. Yo te pido, Señor, que este sea un tiempo de restauración, un tiempo en que tú levantes a aquel, Señor, que está caído, Dios, y le vuelvas a restaurar su posición espiritual y su fuerza y su valentía espiritual y su carácter espiritual. Ayúdalos, Dios. Cuántas personas desanimadas, frustradas, cansadas. En tu nombre, Señor, ayúdanos a nosotros, vosotros que sois espirituales, restaurarle con un espíritu de mansedumbre. Así, Señor, enséñanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Oramos por amigos, familiares, hijos, padres, que tal vez, Señor, estén en esa situación. Vuélvelos a tu casa, Señor. Vuélvelos a tu altar, Dios. Levántales. Y si alguno de nosotros, Dios, se encontrase en ese momento de negación, ayúdanos, Señor, con tu gracia preciosa, con tu amor, Señor. Levantamos oración con dolor del alma por haberte fallado, Señor, y buscamos tu rostro, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Ten misericordia, tu bondad tan infinita, Señor. Ministranos, Espíritu Santo. Tócanos, Dios. Tócanos, Señor. Levanta tu iglesia con poder, con autoridad, con una investidura de lo alto, Señor. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que es resuelta nuestra falta. Es resuelta nuestra negación en la cruz del Calvario, Señor. Y restaurados somos por el poder de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Dios. Amén, Señor. Amén. Gloria sea Cristo Jesús. Amén, Pedritos. ¿Qué les parece si levantamos ofrenda, hermanos, y damos a Dios? Este era un mensaje para el altar, pero pues vamos a esperar un poquito más de tiempo, hermanos, ya volveremos a los altares, hermanos, en un tiempo más adelante, cuando ya termine finalmente ya esta cuestión de la pandemia. Amén. Pero en su espíritu, hermanos, adore al Señor en su espíritu, ame al Señor y sirva al Señor con toda su alma y todo su corazón. Oramos. Padre, bendiga a su pueblo que con corazón alegre trae ofrenda al sustento de tu casa. Sean prósperos, sean bendecidos, sean alentados, sean, Señor, fortalecidos. No haya falta de ningún bien. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Dios. Bendice al dador alegre. Amén, Señor. Amén. Comiencen a pasar, hermanos, y traigan su ofrenda. Mientras pasan, les doy los anuncios pertinentes. Quiero decirles que en 2 semanas más será el día de resurrección, amados. Y vamos a tener un servicio a las 6 de la mañana y otro servicio, hermanos, a las 10 de la mañana. El de las 6 será completamente en español y el de las 10 es bilingüe. Los dos servicios van a ser al aire libre allá afuera en la carpa, hermanos. Y el servicio de la tarde pues va a ser aquí en el templo, hermanos. Así que para que usted haga planes de estar en la casa del Señor. Cada domingo después de cada servicio, hermanos, va a haber alimentos. También puede hacer órdenes para llevar. Nos va a ayudar mucho, hermanos, con todo lo que estamos haciendo. En estos días le voy a dar información de qué es lo que estamos haciendo y cuál es la dirección que estamos tomando. No le doy información completa ahorita porque todo esto pues conlleva negociaciones y no podemos hacer que la gente después esté diciendo que se está haciendo esto o lo otro. No, tenemos que esperar a que sea algo definido. Este domingo que viene por la mañana tengo una junta con los diáconos y tengo una junta con el equipo el equipo de trabajo que va a decidir, hermanos, cuál es el rumbo que vamos a tomar. Sus oraciones son importantes, por favor. Amén, santos. Por favor, esta semana en oración.
busque. Y si quiere acompañarnos con un poco de ayuno, hágalo también, hermanos. Pero por favor les invito a que nos ayuden a orar para que el Señor nos guíe y hagamos las cosas correctamente. Muy bien, son todos los anuncios. Oramos para ser despedidos. Contentos en Cristo, con fuerza esta semana. Padre, bendice a tu pueblo, cuídale, guárdale, protégele, prospérale, aliéntale. Tu gloria, tu gracia les acompañe en todo momento, en todo tiempo, trabajos, actividades, donde quiera que tu pueblo vaya, donde quiera que tu pueblo esté, sea bendecido. Despídenos en paz en Cristo Jesús. Gracias te damos. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Salúdense, santos, en el amor del Señor.